Señor presidente del Congreso, señores congresistas, señor presidente del Consejo de Ministros, señores ministros, me presento hoy al amparo de la Constitución para sustentar el presupuesto institucional de la Defensoría del Pueblo. Como todos ustedes conocen, el artículo 162 de la Constitución le señala puntualmente tres competencias, tres responsabilidades a la Defensoría del Pueblo. En primer lugar, defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y la comunidad, la supervisión de los deberes de la administración pública y la supervisión de la prestación de los servicios públicos. Sin embargo, señor presidente, señores congresistas, señores ministros, a lo largo de la vida institucional de la Defensoría del Pueblo, a través de normas legales, de leyes, se le han ampliado las competencias y responsabilidades a la Defensoría del Pueblo. Permítanme detenerme apenas en las dos más puntuales. En primer lugar, desde el año 2012, a través de la Ley 29973, somos el mecanismo encargado de supervisar la aplicación sobre derechos de las personas con discapacidad. Señor presidente, estamos hablando del 10% de la población, más de 3 millones de personas en una situación particularmente de vulnerabilidad. Y es el caso, señores congresistas, que desde el año 2012, respecto de esta competencia, nunca se le ha asignado un solo a la Defensoría del Pueblo para esta competencia. También la Defensoría del Pueblo es el mecanismo nacional de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles o inhumanas. Me estoy refiriendo puntualmente a las personas que han sido privadas de libertad. Y esta también es una competencia de la Defensoría, donde los recursos no son precisamente los suficientes. En la siguiente lámina puede verse, señores congresistas, que la Defensoría del Pueblo es una de las instituciones del Estado que tiene un despliegue nacional, 28 oficinas, 10 módulos, tiene presencia a nivel nacional. Y nuestro presupuesto, como objetivos y prioridades, ha tenido la ampliación y mejora de la atención de la ciudadanía en lo relativo a la lucha contra la violencia hacia la mujer y la niñez. Y en este punto me detengo un instante, presidente, para decir que el día de hoy ha muerto una víctima de feminicidio, una mujer más. Hemos pasado a 130 víctimas. El año 2017, según la información del Ministerio de la Mujer, fueron 120 víctimas o 121 víctimas. Este es un desafío que desde el Congreso, desde el Ejecutivo, se está encarando, pero hay que redoblar los esfuerzos. También es un objetivo de la Defensoría del Pueblo el fortalecimiento de la supervisión en los servicios públicos. Me refiero puntualmente, podríamos hablar de varios, pero me refiero puntualmente a la educación y a la salud. Son dos servicios públicos básicos, fundamentales, que más adelante voy a precisar cuál es la forma en que la Defensoría realiza supervisiones y finalmente ofrece datos y hallazgos para una mejor realización de las competencias de cada ministerio o de cada dependencia estatal. También la lucha contra la corrupción a través de mecanismos de mayor transparencia y participación. Y más adelante también, de manera muy rápida y sumaria, hablaré de una iniciativa legislativa que ya tiene un tiempo en el Congreso y me gustaría recordarla. Y finalmente, coadyuvar a la reforma y eficiencia del servicio de justicia. Quiero recordar que estuvimos aquí en más de una ocasión en el Congreso, en diversas comisiones, tanto en Constitución como en Justicia, y hemos hecho algunos planteamientos que el propio Ejecutivo ha recogido y los ha planteado al Congreso y el Congreso los ha aprobado.
Y por último, una tarea que es recurrente y todos conocen respecto de las tareas de la Defensoría, me estoy refiriendo a el fortalecimiento de la prevención e intervención en los conflictos sociales. ¿Cuál ha sido el presupuesto para el año 2008? ¿O cuál es el presupuesto para el año 2008? El presupuesto es 73.413.000 y a la fecha, presidente, venimos ejecutando el 73% y al cierre tenemos programado ejecutar el 100%. Esta es una gráfica que me gustaría compartir con ustedes. Estos son indicadores de la gestión de la Defensoría. Son indicadores que a lo largo de los años se han utilizado para ver cómo funciona la Defensoría. Y quiero decirles que este 2018 todos los indicadores han subido significativamente. Por ejemplo, los casos atendidos, hemos pasado a 131.000 casos atendidos, lo que significa el 14% más. En supervisiones hemos hecho 4.995.000 supervisiones, lo que significa el 21% respecto del año anterior más. En viajes itinerantes, este año hemos hecho 325 viajes itinerantes, lo que representa el 24%. Pero cuando hablamos de estos viajes itinerantes, estamos hablando de la población rural, estamos hablando del mundo rural, estamos hablando de las personas que tienen menos acceso a los servicios del Estado. Y es allí donde llega la Defensoría del Pueblo a través de estos viajes itinerantes y a través de la visita a los diversos distritos del mundo rural, donde este año hemos hecho 621 visitas, lo cual ha significado el 48% más respecto del año anterior. Y por último, este indicador es muy importante. Me refiero a la promoción, a la difusión, a la capacitación de los derechos fundamentales. Respecto del año 2017, hemos incrementado en 167%, 1.917 capacitaciones. Esto no es poca cosa, señores congresistas, señor presidente, porque miren ustedes que por más esfuerzo y por más presupuesto que se asigna, por ejemplo, para el combate respecto de la violencia contra la mujer, los indicadores no ceden. Solo van a ceder cuando los propios ciudadanos, ciudadanas se empoderen, cuando se conozcan sus derechos, demanden y reclamen sus derechos. Por eso la Defensoría ha fortalecido esta línea de trabajo que significa difundir los derechos en el último lugar. Y por eso puede mostrar esta cifra, el día de hoy, 167% más respecto del año anterior. ¿Cuáles han sido nuestras principales intervenciones en el año 2018? Una de ellas tiene que ver con las acciones de prevención en los casos de violencia contra la mujer. Quiero decir que en este rubro la Defensoría ve un compromiso del Congreso, un compromiso del Ejecutivo, pero creo que también tenemos que ser autocríticos y reconocer que todavía hay un largo trecho. Y hemos encontrado en estas supervisiones, o por ejemplo en las audiencias defensoriales, hemos encontrado deficiencias. Por ejemplo, hemos encontrado ausencia de información, o por lo menos información estructurada, porque el Ministerio Público, por ejemplo, tiene una cantidad, una información, el Ministerio de la Mujer una información distinta y la policía otra información diferente. Uno de los grandes problemas, señores congresistas, es que tenemos un Estado que no genere información articulada, estructurada. No basta el agolpamiento de datos. Necesitamos estructurar la información para poder luego analizar la información y conocer y reconocer las causas de los problemas y poder evaluar las políticas públicas. En esa tarea y esfuerzo está la Defensoría del Pueblo y por eso esta línea de trabajo a la cual le ha dado prioridad. Tiene la interrupción, congresista Alcorta. Gracias, presidente. Gracias, defensor.
con todo respeto a todos ustedes, especialmente al defensor, a la ministra de la Mujer, qué pena que no esté el Poder Judicial, ¿qué hacemos con el caso de una niña que ha sido violada cuantas veces le dio la gana al padrastro, de 9 años de edad, la violó tantas veces, tantas, no le importó el dolor, el daño, la inocencia, el abuso, y la embarazó y la dio a luz? ¿Qué hacemos? Es la pregunta que se les dejo a ustedes, a la Defensoría, al Premier, al Ministro de Justicia, a los señores que ya se fueron. ¿Qué hacemos con esa cantidad de casos que tenemos? Gracias. Puede continuar, defensor. Gracias, presidente. Solo una pequeña digresión con la anuencia del señor presidente. Lo que tenemos que hacer es unirnos en este esfuerzo. Es verdad que tenemos puntos de vista distintos y eso está bien. Es verdad que tenemos a veces tareas diferentes y eso está bien. Y es verdad también que a veces tenemos incluso puntos encontrados, puntos que se enfrentan. Pero en este punto creo que no puede haber división. En este punto. Sí, precisamente por eso hay déficit, señor presidente, hay déficit en la Administración de Justicia y por eso es que tenemos que trabajar en todas las instancias. Continúo, señor presidente. Decía que también la Defensoría se ha preocupado a lo largo del 2018 en la supervisión de las acciones de protección de los derechos de los niños, de adolescentes, y quiero compartir con ustedes un dato dramático. En una de las audiencias defensoriales en el Cusco, frente a decenas, centenares de niñas, esta es una escuela que tiene más de 3.000 alumnas, casi 4.000 alumnas, y solo tiene una psicóloga. Con suerte, a lo largo de 5 años de secundaria, una alumna será atendida una sola vez, en un escenario de violencia, en un escenario donde más contención emocional se requiere. Esa es, lamentablemente, nuestra realidad. Y para este tipo de hallazgos es que sirven estas supervisiones o audiencias defensoriales. La Defensoría también ha hecho una supervisión de la atención de las personas afectadas y damnificadas por el fenómeno del niño. Y aquí quiero recordar y reconocer la tarea del Congreso porque se aprobó la ley de reconstrucción con enfoque de derechos, precisamente este año, y va a ser tarea de la Defensoría la implementación de esta ley. Hemos supervisado además 122 establecimientos de servicios de salud mental para las personas con discapacidad. También hemos supervisado 649 farmacias, casi 650 farmacias, y solamente apenas una línea para decir lo siguiente. Parte del derecho a la salud es el acceso al medicamento. Y uno de los hallazgos más dramáticos es que en los centros de salud del Estado, en las farmacias aledañas, lamentablemente, no hay acceso al medicamento. Esta es en realidad toda una normativa y toda una tarea que hay que realizar. No, sé que no es el momento de extenderme, pero aquí estuvimos en el Congreso abordando este tema hacia los primeros meses del año en curso. Y esta misma tarea va a seguir siendo realizada por la Defensoría el año 2019. También la lucha contra la corrupción, presentamos aquí hay un proyecto que es el proyecto 947, que tiene como propósito suprimir el carácter confidencial de las evaluaciones económico-financieras de los proyectos de inversión privada. Es decir, lo que sirve de base para entregar la buena pro en este modelo son documentos confidenciales. No obstante que ya se haya entregado la buena pro, no obstante que se hayan dado adendas, no obstante que hayan pasado años, son documentos oscuros a los que no tenemos acceso, sino apenas algunos organismos del Estado. Por lo tanto, esta es una tarea todavía pendiente
pendiente al hilo del esfuerzo que viene haciendo todas las instituciones para combatir con la corrupción. También hemos hecho una supervisión en un tema que es sensible en materia de administración de justicia, los juicios de alimentos. Y hemos encontrado, hay hallazgos sumamente preocupantes respecto del tiempo que demora, la asignación de las pensiones e incluso el horario de atención. Obvio, como es evidente, quienes más demandan por alimentos son precisamente las mujeres, las madres de familia, y los juzgados tienen un horario de oficina. Al tener un horario de oficina, evidentemente caen en abandono los procesos de alimentos. Entonces, un tema que es tan evidente a veces pasa de largo y genera una brecha e ineficiencia que podemos corregir. Solo les doy ese apunte, pero en realidad hay muchos más respecto de este tema que es tan importante y que también la Defensoría ha encontrado producto de las supervisiones a las que estoy haciendo referencia. Igual, hemos hecho propuestas para la reforma de la Administración de Justicia, como dije hace un momento, y hemos hecho una supervisión del 97% de las comisarías especializadas en familia, donde también hemos encontrado deficiencias que hemos advertido que también empiezan a corregirse afortunadamente. Y en lo que se refiere al presupuesto 2019, presidente, señores congresistas, nuestro presupuesto es de 68.438.000, compuesto por 28.524.000 por personal y obligaciones sociales, 1.980.000 en pensiones y prestaciones sociales, 37.762.000 en lo que es bienes y servicios, 2.770 en donaciones y transferencias, 2.000 soles por si acaso, y 169.000 en otros gastos. Todo eso hace un total de 68.438 millones. La Defensoría tiene una demanda adicional, señor presidente, señores congresistas, que asciende a 32.583.000 soles. Rápidamente voy a referirme a esta demanda. Uno de las tareas en las que se ha empeñado la Defensoría es justamente poder hacer una supervisión a todas las instituciones educativas donde las brechas son más grandes, donde nosotros advertimos la mayor posibilidad que no llegue la calidad, el servicio educativo en la calidad que debiera llegar. Me estoy refiriendo a las escuelas unidocentes multigrado. El año pasado, apenas por el presupuesto, hemos podido supervisar 566 escuelas y pretendemos supervisar este año 2.400 escuelas. Para eso requerimos estos 3.200.000. Si no contamos con ese dinero, lamentablemente no podremos hacer esa supervisión. Lo propio sucede con los establecimientos de salud estratégicos de primer nivel, es decir, la primera línea. Allí pretendemos este año supervisar 550. El año pasado apenas pudimos supervisar 198. Si sumamos ambos, podremos haber en 2 años supervisado el 100%. Aquí es donde se atiende, se trata las enfermedades más frecuentes, como por ejemplo la anemia. Por lo tanto, es importante que la Defensoría pueda mirar, supervisar cómo está funcionando y en vía de contribución informar esto al sector correspondiente. Luego tenemos 2.900.000 para la implementación del mecanismo encargado de la supervisión de la Convención sobre los Derechos con Personas con Discapacidad. Necesitamos 2.900.000 para poder atender y para poder supervisar este mandato que por instrumento internacional y por ley tiene la Defensoría del Pueblo. Luego 10.500.000 para continuar con la estrategia de supervisión nacional en políticas de lucha contra la violencia hacia la mujer. Por otro lado,
1.200.000 para implementar el sistema de supervisión de aplicación del enfoque de derechos en situaciones de desastre. Me refiero a la ley que hice referencia. Voy a pasarme directamente, señor presidente, porque veo que me está quedando poco tiempo, a las principales metas del año 2019. Esperamos supervisar el 100% de los centros de emergencia mujer. El año pasado hicimos este esfuerzo, quisiéramos repetirlo porque creo que todos los indicadores y la situación que acabamos de referir así lo demanda. Igual haremos en lo que se refiere a la supervisión de las políticas públicas para avanzar en la reducción de las brechas en materia de desigualdad en niñas, adolescentes, adultos mayores y la valoración e inclusión de las mujeres en la policía, en políticas públicas de justicia, seguridad ciudadana, Fuerzas Armadas, Policía Nacional. En línea con lo que dije hace un momento, también la supervisión de las farmacias y boticas para verificar el acceso al medicamento. Asimismo, la supervisión del cumplimiento del Plan Multisectorial de Lucha contra la Anemia aprobado el año 2018 y la supervisión de las comisarías para verificar los avances de los indicadores de atención de los niños, niñas y adolescentes, y la supervisión de los registros de base de datos de identidades del Estado vinculadas con el sistema anticorrupción. Esto es, en suma, señor presidente, el presupuesto de la Defensoría del Pueblo para el año 2019, la demanda adicional que espero pueda ser aprobado por la representación nacional. Gracias.